Haremos unas gráficas que nos lo explican. Bueno. ¿Pueden acelerarse las lecturas secuenciales? ¿Sí o no? Sí. Cacheando la información a nivel de file system, pero eso no lo hace la controladora, lo hace el usuario en su driver de red. ¿Pueden acelerarse las escrituras secuenciales? Claro que sí. Las cachés de todas las controladoras de toda la vida. Pero la pregunta es, ¿qué tamaño tiene la caché? 512 megas, 1 giga, 2 gigas. Cuando estamos utilizando ahora normalmente discos de 2 teras, proporcionalmente, ¿cuánto es? Es nada. Y no hablamos de un disco, hablamos de varios. ¿Cómo podemos acelerar? Poniendo también mayor número de discos para que esos bloques distribuirlos, siempre y cuando los datos sean lo suficientemente grandes. Y mayor velocidad de los discos. Si los discos en vez de ir a 7200 van a 15000, más rápidos. ¿Pueden acelerarse las escrituras aleatorias? Claro que sí. Pequeñas escrituras evitando los grandes movimientos de las cabezas. Pequeñas escrituras y todas juntas. Combinando los bloques de datos para reducir la carga. ¿Cómo se hace esto? Si yo tengo 512 megas de caché y me entran 60K de datos, 60K serían 15 bloques de 4K, si yo hago ese movimiento, voy a hacer que las cabezas de todos los discos se vayan a una posición que no es la que necesitan en ese momento, porque igual tienen que dar servicio de lectura. ¿Qué hace la caché? Da el OK al sistema operativo, pero lo tiene en memoria. Y cuando está con muchos más ficheros, ¿qué es lo que hace? Del tirón, escribe bloques concurrentes para intentar ser más efectivo. Así trabaja a bajo nivel. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que eso se tenga claro. ¿Por qué? Porque viendo la diapositiva de antes, o hace 2 diapositivas, veíamos una cosa, que si tenemos que leer un dato modificado, todo este planteamiento se va al garete. ¿Por qué? Porque es que físicamente necesito de esos 60K, 20, porque tengo un nuevo dato. Y como no lo tengo escrito, lo que puedo leer del disco es siempre en lectura, del magnético, hasta este tipo de concepto de sistemas. ¿Cuál es el problema? Que si no lo tengo escrito, difícilmente lo puedo leer. Por lo tanto, tengo que irme de caché a disco, escribir en disco y volver a leer del disco ya el dato modificado. ¿Pueden acelerarse las lecturas aleatorias? Lectura. Y está claro. El primer párrafo lo dice. Usted nunca sabrá con certeza cuál es el bloque siguiente de disco magnético que va a leer. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Y si además las peticiones son muy bajas, no podemos segmentar las peticiones, por lo tanto todavía vale. Entonces, lo ideal que es el concepto, almacenar los datos hot, y ahora vemos lo que es un dato hot. Si los datos son frecuentemente leídos aleatoriamente, se pueden almacenar en caché sobre múltiples SSD. O sea, como concepto, ¿qué es? Todo lo que voy a necesitar para leer, voy a ponerlo en SSD. Y el sistema lo va a leer desde SSD, no desde magnético, para evitar el trasiego de las cabezas. Necesito 3 minutos más, ¿vale? Vale, te quedan 3 minutos más. Vale. ¿Qué es el dato hot físicamente? Pues imaginemos, sobre una capacidad de 100 gigas, lo que normalmente se lee es entre 1 giga y 2 gigas. Imaginemos una página web. Cada vez que yo entro a la página web de tu compañía, ¿ya? Leo siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y cuando voy navegando, es cuando empiezo a bajar a otros datos. Pero siempre leo lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Qué pasa con tus discos? Leen, y leen para allá, y leen para acá, y leen para allá, y leen para acá, y además tienen que escribir. No, lee, pero lee caché. ¿Cuánto podemos soportar? Hasta 3 discos SSD a día de hoy, 1 terabyte máximo de este tipo de caché. ¿Y por qué no podemos soportar más? Porque dentro de la memoria de la controladora tenemos que cargar la página de datos. ¿Recordáis cuando poníamos un sistema operativo que solo nos cargaba 4 gigas de memoria? Dice, no, es que tengo 8 gigas en el sistema y no me leo. El propio sistema operativo era un sistema operativo de 32 bits y no podía direccionar más. Ese mismo concepto lo podríamos pasar ¿a qué? A yo tengo una capacidad de memoria y ahí meto las matrices del direccionamiento de datos. Si tengo 512 megas, para hacer mi caché en preescritura más
el direccionamiento de todos los bloques, no tengo dónde guardar más páginas de memoria de direccionamiento. Esa es la madre del código. Entonces, en una nueva versión en la cual se está trabajando, no solo vamos a poder trabajar en lectura, sino también en escritura, a estos niveles. Comentábamos antes que si hay caídas en los discos SSD en caché, el sistema no pasa nada. ¿Por qué? Partiendo desde cero, lee de disco, lo carga en caché y lo sirve. Pero cuando ya está en caché, ¿qué hace? Ya no lo sirve desde magnético, lo sirve desde SSD. En escrituras, ¿cómo lo hará? Siempre en este orden, así, así, y de aquí ya lo pasa a magnético, o sea, a estado sólido, para luego salir hacia afuera. Un pequeño test, vamos a ver 4 gráficas y creo que tenemos que ir dejando la sala. Esto sería un RAID 5 estándar con un disco SAS en web server. Un disco solo SSD y la mezcla de las dos tecnologías, nos vamos casi a 15.000 hilos. 15.000. Hablamos de 12 discos. ¿Y cómo es posible? Si hablábamos que los discos magnéticos como mucho me llegaban a 400, 400 por 12, 4.800. No, no, no. Es que cuando tenemos que leer, tiramos de la unión de ambos. 4 discos en RAID 5, 30 gigas. Estamos casi iguales, pero nos vamos a casi 10.000 hilos por segundo. Aquí no hablamos de ellos, que es lo importante. Luego el bloque ya nos dará la tasa de transferencia. ¿Qué pasa cuando tenemos en vez de 30 gigas 210? Esto baja muchísimo. ¿Por qué? Porque este test está pensado para demostrar que si hay más datos hot que capacidad en los discos SSD, ganaremos, pero ganaremos poco. O sea, lo importante es que los discos, los datos que tengamos que servir en lectura aleatoria puedan ser almacenados de una forma global todos en los dispositivos de caché. Dicho esto, estaba claro. Con discos SAS en file server, aquí viene la madre del cordero. La madre del cordero, donde está, en que hay lectura y escritura. Un SSD independiente es más rápido. Es porque estamos mezclando ambas cosas. ¿Qué pasa en toda esta situación? Nosotros, con discos SSD, llegamos casi a 6.000 IOS por segundo, mientras que con una mezcla de una caché híbrida de Adaptec más caché, estaríamos hablando de 4.200. ¿Por qué? Porque tenemos 20% de escritura aleatoria y un 80%. Con 4 discos SATA, cuando los discos son SATA y hay poca capacidad, en ocasiones suelen ser más rápidos que muchos discos SAS. ¿Por qué? Porque los discos SATA, si tenemos 4, estamos hablando de 500, 125 IOS por segundo por disco, 500. ¿Qué ocurre? Cuando metemos una caché, nos vamos a 900. Es más del doble. Es el típico concepto de decir, no, es que yo necesito un almacenamiento y tengo que poner más discos pero más pequeños para coger más tasa de transferencia. Olvídate de ese concepto. Si tú quieres meter discos de 2 teras, ponlos, pero pon caché. Y mete en la caché los datos hot que realmente vas a necesitar. Online Transaction Processing. Si nos damos cuenta, discos solo SSD son más lentos que si tuviéramos un gran RAID en SAS o una mezcla de ambas tecnologías. ¿Por qué? Trasiego de lecturas y escrituras, El disco SSD es muy rápido en lectura, pero bastante lento en escritura con respecto a muchísimos discos SAS muy rápidos. Si conseguimos mezclar eso como realmente lo necesitamos, superamos a cualquiera de las dos vertientes. 67% de lecturas aleatorias con 4 discos SATA. Estamos hablando otra vez con SATA. Proporcionalidad, menos de 300 con 360. ¿Qué ocurre?
que aquí tenemos mucha escritura, Online Transaction Processing. Ahí lo que necesitaríamos realmente son discos SAS más caché, no discos SATA más caché, por el tipo de servicio. Como es lógico, Avastor permite meter discos SATA, discos SAS y esa caché tú asignarla a un LUN de uno o a un LUN de otro. No hay ningún problema, o a varios LUNs. Depende de la capacidad que tengamos en SSDs. 67% de lecturas aleatorias. Cuando las lecturas aleatorias sube, hemos bajado bastante los IOS por segundo. Teníamos más de 350, aquí no llegamos ni a 250. ¿Por qué? Porque la capacidad es superior a la que podemos guardar en estos test para poder demostrar claramente que si no guardamos todos los datos en SSD del dato hot vamos mal. Comentarios. Las prestaciones globales pueden ser limitadas por las prestaciones propias de los discos SSD en escritura, lo que hablábamos antes. Esto puede ocurrir si los discos duros son muy rápidos. O sea, en ocasiones, si los discos duros son lo suficientemente rápidos como SAS A15000, son más eficientes que un solo o varios discos SSD. Conclusiones. Y ya acabamos, quedan 2 diapositivas. Conclusiones. Físicamente, si tenemos que los datos en SSD no entran todos, la tasa va a bajar. Tener muy claro cuándo tenemos que poner disco SATA y cuándo tenemos que poner SAS. Si tenemos que leer, tenemos que escribir. Consejo, usar este tipo de concepto de array híbrido es muy importante. Un array híbrido, Avastor con tecnologías de adapter más caché nos permiten hacer muchísimas más IOS por segundo en lectura aleatoria que ningún otro sistema podría hacer. Bien, y eso es gracias al producto concreto que agregamos dentro de nuestros sistemas de adapter con más caché. Bien, ¿qué beneficios? La caché la podemos quitar en caliente, lo que antes era imposible de una controladora RAID quitarle la memoria porque ha fallado. Ampliarla también es ilógico, no se podría hacer, aquí sí se puede hacer. No necesitamos redundancia en caché, ¿por qué? Porque va sobre disco. En caso de caída, ¿qué pasaría? Volvería a leer desde magnético y cargaría todo. Y por último, gestión energética que hablamos todos. Hay un sistema RAID que paran los discos, pero cuando tengas que leer un bloque de 4K tienes que arrancar todos. Leer 4K tienes que arrancar todos. Aquí no. Aquí tú puedes leer lo que quieras que los discos no se mueven. ¿Vale? Muy bien.